Vivimos en un país donde las decisiones del poder marcan el rumbo de todos, pero pocas veces escuchamos las voces detrás de esas decisiones. Por eso nace Ecos del Poder, un espacio de diálogo ciudadano. Aquí no buscamos discursos, buscamos entendimiento, reflexión y propósito. Construimos puentes entre quienes toman decisiones y quienes viven sus consecuencias, porque el poder también tiene eco y es momento de escucharlo. Soy Rodrigo Moreno Trujillo y bienvenidos. Bienvenidos una vez más a Ecos del Poder. Soy Rodrigo Moreno y en esta ocasión estamos muy contentos de recibir a una gran personalidad, un gran académico, un jurista, profesionista y sobre todo un gran ser humano, a Juan Pablo Hernández Venadero. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias, doctor Rodrigo. Gracias y saludos a tu amplio auditorio. Muchísimas gracias por la invitación para participar en este podcast que sin duda le auguramos un gran éxito. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, como es costumbre en estos episodios, hoy queremos platicar un poco de quién es Juan Pablo. Muchas gracias. Bueno, pues soy un jalisciense, soy un abogado, egresado de la Universidad de Guadalajara, tengo 40 años y bueno, gran parte de mi vida me he dedicado al tema de la justicia, al tema del derecho. La verdad es que pues vengo de una familia que me enarboló mucho el tema del trabajo, la cultura del esfuerzo. Arranqué desde el tema del mercado de abastos, del tema de apoyar a mi papá, hasta tener la oportunidad, como muchos jaliscienses, de poder estudiar en la universidad, cumplir en este caso el sueño de alcanzar un título universitario. Y bueno, el destino me ha llevado a poder trabajar en distintos ámbitos, tanto en la parte del abogado postulante, ¿verdad? Estar ahí en los juzgados, estar tramitando asuntos, llevar asuntos, hasta también la parte de trabajar en los tribunales y desde cosas, sacar copias y ir a buscar los expedientes y demás, hasta temas ya mucho más profundos, relevantes, como son tal vez pensar cuál es la decisión más justa, proyectar algún asunto, debatir el asunto con mis titulares o con mis compañeros de trabajo. Y desde hace ya algunos años tuve el gran honor de ser designado por parte del Consejo de la Judicatura como juez. Y desde esa responsabilidad, pues de luego servir a las y los jaliscienses, desde pues mi visión, mi trabajo, mis conocimientos, ponerlos siempre al servicio de la ciudadanía. También he tenido la gran fortuna de poder dedicarme a la docencia, es decir, he tenido la oportunidad de estar frente a aula, frente a los alumnos, y esa parte también me ha enriquecido mucho porque me permite no solamente compartir experiencias, intercambiar puntos de vista, sino también de alguna manera estar activo, pensante en el mundo tan dinámico y tan cambiante en el que vivimos. Y desde luego pues la docencia es una gran actividad que también nos permite estar activos en cuanto a ese contacto humano, no perder esa parte de diálogo, de reflexión. Nadie tiene la verdad absoluta y menos en el derecho. Por ende, la verdad es que estoy muy contento hasta ahora con lo que he recorrido y siempre con ánimo de seguir aportando, seguir viviendo esta vocación apasionadamente, con ganas, pero también desde luego siempre no perdiendo de vista que lo más importante en nuestra labor pues es el justiciable, ¿no? El ciudadano, que es al final la razón última de nuestro quehacer profesional día a día. No, pues muy padre. Toda esa experiencia que nos platicas. A ver, entonces comenzaste en un juzgado sacando copias, ¿no? Haciendo acuerdos. Así es, doctor. La verdad es que nos tocó arrancar desde las labores más sencillas. Primero en un despacho en donde nos tocaba pues tomar el camión e ir a dar nuestra listita de expedientes, ir juzgado por juzgado, buscarlos, sacarle copias, turnar los expedientes, de alguna manera sacar citas para alguna audiencia, alguna diligencia, no sé, hasta ya actividades un poquito más serias, como por ejemplo redactar una demanda, hacer un contrato, hacer promociones, presentar amparos, ir a la penal, ir a Puente Grande. El despacho en el que yo me inicié pues veía un poquito de todo, aunque el abogado era experto más en laboral, me tocaba un poco aprender desde civil, mercantil, familiar, hasta actividades propias de la materia al que él se especializaba, que era laboral, ir a las juntas, a las audiencias, toda la solemnidad, toda esta
ritualidad que tienen los juicios. Entonces desde ahí aprendí pues que hay virtudes muy importantes que todo abogado tiene que tener. Uno es la responsabilidad, la puntualidad, la higiene, la verdad, siempre hablar con la verdad, y también desde luego pues tener un orden, una organización que te permita no solamente que no se te escapen cosas, sino también al mismo tiempo pues tener ese control, ¿no?, de los aspectos necesarios para cumplir con las formalidades, los plazos y las formalidades que se tienen que observar en cualquier escrito legal, cualquier juicio. Entonces esas virtudes poco a poco, obviamente con esfuerzo, con dedicación, no exento de errores, desde luego también me pusieron mis regañadas, pero sí se aprende mucho, ¿no? Y muy agradecido con todas y todas las personas titulares que me han tocado en mi carrera. Ese abogado, desde luego, un gran amigo y un gran respeto que le tengo. Y desde luego también desde ahí tuve la oportunidad de intercalarlo con mi servicio social en un juzgado penal y en el Supremo Tribunal de Justicia, en una sala. Y también ahí con los señores relatores, con los magistrados, tuve la posibilidad de ir aprendiendo un poquito del oficio de ser juzgador. Desde actividades como boletinar, como coser expedientes, taladrarlos para poderlos ordenar, hasta recibir documentos y desde luego también ya actividades más propias de la función jurisdiccional, como son redactar escritos, acuerdos y finalmente digamos la joya de la corona, que es preparar una sentencia, ¿no? Claro, pero mira, qué padre, y ese es un consejo para todos los jóvenes que hoy incursionan en el tema del litigio, que están en juzgados. Pues miren, no es un tema menor el coser un expediente, en ser meritorio, en sacar una copia, porque hoy tú tienes un gran camino recorrido con esa vasta experiencia y hoy eres titular de un juzgado, ya desde hace varios años, eres un juez en materia familiar, en materia civil, y la verdad es que ese es un gran premio que me imagino, bueno, tú estuviste con esa gran ilusión, como dice al principio, de salir de tu casa e ir con mucha ilusión a la escuela, a la universidad, para tener un título profesional. Y bueno, hoy tú eres muy modesto, te conozco hace muchos años, y quiero decirles a todos que, bueno, es maestro, es doctor, es académico, es juzgador, y bueno, como les dije, una gran persona, un gran ser humano y juzgador, y ese tinte que le das justamente es lo que queremos transmitir en este podcast, el rostro humano de la persona que le cuesta llegar a un cargo, que estás legitimado para poder resolver sentencias, para poder resolver juicios, que la gente, que los usuarios pongan en tus manos la decisión de su caso, que eso es muy importante, y con esa ética, con ese honor, con esa legitimidad que te has caracterizado durante todos estos años de tu vida profesional, también has tenido un recorrido importante desde litigio, entiendo desde litigio, estuviste también en materia electoral, después estuviste en materia penal, también trabajaste en materia penal, y después en materia civil, y eres titular. Y ahora que estás como titular en este ejercicio, platícanos cómo es administrar un juzgado, qué hace un juez del fuero común en esta materia, ¿qué haces? Muchas gracias por la referencia, agradezco más bien a ti, siendo también una autoridad, un gran estratega, un gran líder, me honra, ¿no?, que pienses eso de mí. Y bueno, ¿qué hace un juez? Básicamente un juez es un gestor para la resolución de los conflictos en una sociedad, ¿no? Desde luego es una autoridad, pero también es una persona en que en el Estado le delega la responsabilidad de, mediante un procedimiento, analizar las posturas de las partes y, con base en la ley, en el convencimiento propio y en la verdad conocida y los hechos probados, emitir una decisión que va a venir a resolver, conforme a la verdad del Estado, ese conflicto y eventualmente ejecutar o materializar eso que fue juzgado. Pues ahora sí que solo Dios no es el único que puede juzgar con plena justicia. Nuestra labor simplemente es tratar, dentro de las posibilidades humanas, en emitir una decisión pues suficientemente justificada, con base en la experiencia, en la sabiduría que nos da a brevar de todo este conocimiento de lo que es la ciencia del derecho, que básicamente es una técnica de convivencia social. Básicamente es entender que detrás de cada acción hay una consecuencia
y de que ahí donde están nuestros derechos también están, desde luego, nuestras obligaciones. Entonces, debe haber un equilibrio en toda la relación humana. Y como bien decías, este tránsito que la vida profesional me ha llevado en cuanto a distintas materias como electoral, penal, civil y otras, creo que es muy interesante cómo cada materia te va poniendo a prueba, que es la verdad, de conocer algo nuevo, instituciones, figuras, reglas, doctrina diferente, que digamos es muy importante poder comprender a profundidad esa filosofía que hay detrás de cada materia para poder hacer un trabajo de calidad, ¿no? Y eso es un reto, ¿no? Hoy en día los problemas que enfrenta la ciudadanía cada día son más complejos, tienen más aristas en distintas materias, por ende el abogado más que nunca, no que seamos todólogos, porque pues no lo somos, pero sí que es necesaria la multidisciplinariedad, es decir, Claro. que los abogados sepamos trabajar en equipo para, con los conocimientos de cada área, podemos construir decisiones desde luego más completas y por ende más justas, ¿no? Entonces, un juez básicamente es un gestor de los conflictos que busca resolverlos bajo una óptica de justicia, pero siempre bajo el tónica de buscar la paz entre las partes en conflicto. Por eso hoy en día se ha apostado tanto por mecanismos alternos, que lo que más necesita esta sociedad nuestra es bienes de alto valor como es la paz pública, como es desde luego la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, de que si yo rento una casa me paguen la renta, de que si hay unos hijos se les ministren los alimentos que requieren para su sano desarrollo, de que si hay un contrato y hay unas cláusulas se observen, siempre y cuando no sean abusivas o incurran en algún tipo de vicio. Entonces, creo que toda la sociedad necesita seguridad jurídica y los jueces son actores fundamentales para este propósito porque de su sana labor, de esa independencia judicial, de esa profesionalización, de esa ética en el actuar y sobre todo, a mi punto de vista, de esa laboriosidad que implica el administrar su tiempo, que ya no es suyo, sino es de la sociedad, de los justiciables, se pueda lograr pues ese anhelo que establece el artículo 17 constitucional, que es que todos tengamos una justicia pronta, completa, imparcial y expedita, ¿no? Entonces, a mi punto de vista, un juez forma parte de un gran engranaje, es todo un aparato burocrático que desde luego sería muy tedioso de explicar en este momento, pero sin duda, en síntesis, hay jueces de distintas materias y categorías. Claro. Y el objetivo pues es minimizar el error humano que cualquier juzgador podemos incurrir. No somos perfectos, si bien buscamos la excelencia en nuestro actuar, lo cierto es que pues en muchas ocasiones puede llegar a haber algún tipo de hierro en nuestras decisiones y para eso hay la posibilidad de que otra instancia judicial, claro, magistrados, ministros, jueces de amparo, puedan revisar esa decisión y en su caso corregirla si es que hubo un exceso, un error de apreciación, una mala análisis de una prueba, una interpretación equivocada de un artículo, para que pues haya una justicia plena, ¿no? Claro, entonces, y en esta parte que dices, perdón que te interrumpa, es, como tú bien decías, nosotros no somos infalibles, los jueces no son infalibles, los operadores jurídicos, y además me parece que en esa parte pues es el arbitrio judicial, ¿no? Pues tú puedes apreciar e interpretar las normas en ese sentido y aplicarlas a una decisión judicial que en su caso los justiciables tendrán la oportunidad de poderla someter a consideración del superior del juez, ¿no? O en su caso, el superior del magistrado, ¿no? En este caso la corte, los tribunales, los magistrados. Pero me parece importantísimo lo que nos platicas porque en ese sentido entiendo que el juez, para quien nos escucha y nos ve, deberían comprender que es el primer peldaño, ¿no? En el que se justifica y se documenta la decisión judicial. Y si esa está sólida, pues esa va a prevalecer con los criterios, independientemente del propio interpretación que se le dé, ¿no? Y en ese sentido, yo sé que tienes muchos años ya de juez, ya realizando la función, aplicando la función de juzgador, de operador judicial, y has resuelto cientos de casos, ¿no? Y me parece que es importantísimo ese tema, y nos gustaría que nos platicaras desde la óptica hoy, que tú has llevado todos esos valores, todas esas ideas,
todo eso que has construido a lo largo del tiempo con tu capacitación, con tu académica, intelectual, y que eres muy estudioso de las materias, y en específico de esta, porque eres titular, has resuelto muchas sentencias. Algunas emblemáticas o algunas que recuerdes que puedan nutrir este debate, esta palestra que es el podcast, para poderla socializar con nosotros. Con todo gusto. Todos los asuntos tienen algún tipo de novedad o algún aspecto que sin duda resulta emblemático o relevante para la vida de uno como jurista, ¿no? Como abogado. Pero algunas que me han marcado a lo largo de mi trabajo como abogado dentro de la justicia han sido aquellas en donde por el impacto humano que tuvo el asunto, o bien sea por la complejidad de los aspectos legales que hay que resolver, sin duda me dejaron una gran enseñanza y una gran formación. Uno de ellos, que ahorita recuerdo, yo siendo oficial en un tribunal, me tocó participar en la primera sentencia de inaplicación de leyes electorales al caso concreto de un asunto en el estado de Sonora, en donde se inauguraba una facultad constitucional para las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde el tópico esencial era que si era válido que una persona que había cometido un delito menor, cuya sanción era trabajo comunitario, es decir, barrer las calles o limpiar las mismas, fuera tan grave o tan limitativo que se le impidiera ser candidato a un cargo como presidente municipal, por ejemplo, que fue el caso. La óptica de estudio en este asunto, y por el cual me pareció emblemático, es que primero fue el primer asunto en donde se hizo gala de esta facultad novedosa que el constituyente le otorgó a las salas para que hicieran estudios de constitucionalidad, algo que en el ámbito jurídico pues sabemos que es algo pues muy importante, ¿no? Claro. Por otro lado, el hecho de que desde luego que me parecía excesivo que un legislador, es decir, un congreso local, haya establecido que cualquier persona que haya cometido el delito que fuera, bien sea un choque, bien sea un robo, lo que sea, ya no pudiera ser candidato. Esto, para mi gusto, era elevar la candidatura a que prácticamente se eligieran ángeles caídos del cielo, ¿no? Como, sí, claro, como tales, y creo que eso era algo muy idealista. Creo que el hecho de que la política misma ejerce una cierta dosis de rebeldía hacia el statu quo, hacia el famoso establishment, hacia la situación dada que hay en una comunidad, porque se busca de alguna manera revertirla o transformarla. Claro. ¿No? Por ello es que, pues, sin justificar la violencia, ni los disturbios, ni nada, pero sí creo que sería excesivo cortar las trayectorias políticas de quienes tengan esas aspiraciones solo por el hecho de haber cometido un delito menor, que dicho sea de paso, ya fue compurgado o pagado ante la misma sociedad mediante la sanción correspondiente que prevé las leyes de la materia, ¿no? Un tema de discriminación. Un tema de discriminación, desde luego, y también una marca social. Una marca social. Entonces, que fue al final de cuentas lo que se estudió en ese asunto y que desde luego a mí me dejó muy marcado porque yo recordaba mis clases de Derecho Constitucional cuando mi profesor hablaba precisamente de lo que era el artículo 22, las famosas palos, azotes, tormentos, sí, claro, penas inusitadas y trascendentales. Y precisamente a don Felipe Tena Ramírez, con su libro de Derecho Constitucional, de Editorial Porrúa, en donde él hablaba de la historia de esas palabras en la Constitución de 1917, ¿no? Entonces, como ese tipo de conceptos que uno pareciera históricos, que no tienen mucha aplicación real, lo vemos en casos pues muy reales y muy actuales, muy vigentes, y como creo que como juzgadores o como intérpretes de la ley, sí que podemos brindar esas herramientas para que la sociedad pueda usarlas en beneficio, en este caso, por ejemplo, de que una persona pudiera presentarse a elecciones y eventualmente competir como cualquier otro candidato por las simpatías del público y en su caso ganar para gobernar, claro, y implementar una serie de ideales en un determinado ámbito de gobierno. Entonces, lo cual me pareció sumamente relevante e interesante, ¿no? Padrísimo. Y en el ámbito que hoy estás tú juzgando, en el tema civil,
¿Algún precedente que te haya marcado, que tú hayas dicho, bueno, esta sentencia que hice es una sentencia trascendente o importante de actualidad, o que puedas compartir con nuestro público? Muchísimas gracias, claro. Pues obviamente hay muchas, obviamente por obvio de tiempo me gustaría referirme a una. Hace relativamente poco tiempo me tocó conocer de una demanda civil en donde una dama estaba reclamando la violación a su derecho a la propia imagen, es decir, a la posibilidad de ser resarcida económicamente y moralmente por el hecho de que en una salida con sus amigas a un lugar de entretenimiento, a un bar, un antro, personas le tomaron fotografías sin su consentimiento. Sin su consentimiento. Sin su consentimiento, y las mismas fueron divulgadas en redes sociales con fines de carácter comercial, publicitario. Okay. Este fue un tema para mi carrera y en mi experiencia nuevo, porque si bien es cierto, había tenido algunos casos en donde se demandaba la responsabilidad civil, es decir, este deber de resarcir por violaciones a derechos de la personalidad, daño moral y otros, habían sido sobre tópicos muy diferentes, es decir, por ejemplo, algún accidente en donde hay pérdida de miembros como una pierna, un ojo, un brazo, aspectos vinculados con operaciones quirúrgicas o intervenciones quirúrgicas cuando hay una mala práctica médica y de ahí se generan daños a la salud o a la autoestima de la persona, operaciones estéticas, por ejemplo, o aspectos vinculados con excesos de libertad de expresión en el ejercicio del periodismo, acciones legales entabladas por las personas que habían sentido que su honor, su honra, su vida privada había sido invadida por los periodistas y que ello había generado una responsabilidad civil, o algunos juicios en donde se había reclamado responsabilidad civil de centros escolares, escuelas, con cuestiones del famoso bullying o acoso escolar, y cuya responsabilidad se dirigía tanto a los docentes como a los directivos de la escuela por faltas a deberes de cuidado como mantener el orden en las aulas y evitar que otros compañeritos o los mismos directivos o docentes afecten la estabilidad anímica y la autoestima de los niños por cuestiones como, por ejemplo, que está gordito o morenito, o cuestiones de atributos físicos, ¿no? Que eventualmente pueden dañar la autoestima y generar una condición de lesión psicológica grave, que eventualmente pues, puede llegar hasta cosas peores, ¿no? Entonces, esas más o menos habían sido las cuestiones clásicas o más recurrentes del tema de la responsabilidad civil. A mí me tocó juzgar hace relativamente poco. Lo especial del caso fue que lo que se reclamaba era la divulgación de una fotografía tomada sin el consentimiento de la titular, en este caso de la persona, de la dama, pero lo extraordinario del caso o lo novedoso del caso es que se divulgó en redes sociales. Con fines comerciales, del propio antro, bar o lo que haya sido, ¿no? Es correcto. Entonces, digamos que me enfrenté a un dilema interpretativo. Para empezar, ¿soy competente para conocer de esos, o sea, hablando de si dentro de esta cadena de jueces que existen, soy yo especialmente el adecuado para juzgar este caso? Porque hay quien pudiera considerar que este es un asunto de carácter federal, al aplicarse una ley autoral, ¿no? Que podría ser de competencia concurrente federal. Sin embargo, después de una argumentación, una revisión a la ley y al marco jurídico que rodea el asunto, consideré que sí tenía competencia, ¿no? Otro aspecto relevante del caso que me dejó mucha enseñanza, mucho aprendizaje, fue el relativo a cuáles son los alcances de los titulares de los establecimientos que brindan estos servicios de entretenimiento al público en general frente a este tipo de invasiones a los derechos de la personalidad, particularmente en un antro donde se expenden bebidas alcohólicas, donde naturalmente concurre mucha gente y que normalmente son servicios que se brindan de manera nocturna. En todo ese contexto, pues naturalmente que es mucho más fácil para una persona tomar subrepticiamente, es decir, como escondiditas, una foto. Y eso, pues, por sí mismo, a mi criterio, podría constituir un hecho ilícito. Pero aquí el tópico especial o el aspecto curioso es que se exteriorizó al público mediante redes sociales. Es decir,
se obtuvo un beneficio de carácter económico de divulgar la fotografía, adosándole además aspectos que tienen que ver con cuestiones comerciales. Okay. Eso naturalmente le dio algo especial al asunto. Y por último, lo aspecto interesante fue, ¿y cuánto es lo que se tiene que resarcir? ¿Cuánto pagar? ¿Verdad? Claro. Porque de mi mente llegaron, y obviamente en la demanda y durante el juicio, muchas dudas, ¿no? Primero es, ¿se le paga un porcentaje de las ventas del producto que se promocionó indebidamente mediante esa imagen en redes sociales? ¿Un porcentaje de las ventas totales de la negociación, del año fiscal? O de esa noche. No hay mucha jurisprudencia ni tampoco hay muchos precedentes que te digan cómo hacerlo. Si bien hay algunos parámetros que puedas hacer de otros casos parecidos, no encontré al menos uno específicamente hablando de este asunto. Entonces, eso fue lo que me marcó del asunto, que me obligó a estudiar muchas cosas. Y también traté yo en la sentencia de justificar cómo un establecimiento sí que puede relevarse de este tipo de indemnizaciones, y es recabando el consentimiento por escrito y de manera fehaciente de la persona a efecto de que se pueda usar su imagen. Vamos, en la actualidad, en la modernidad, con la inteligencia artificial, perfectamente se puede reproducir la imagen a través de una caracterización, una caricaturización o con rasgos similares, pero no idénticos, para no incurrir en una responsabilidad. O, por ejemplo, se puede hasta imitar o reproducir la voz u otros elementos que forman parte del derecho a la propia imagen. Entonces, me parece que esto nos llama a la concientización, sobre todo quienes desarrollan la actividad profesional en las redes sociales, a tener extremo cuidado para no incurrir en este tipo de responsabilidades, porque obviamente hay un ámbito de protección de la vida privada de las personas que merece y amerita una tutela judicial efectiva y una protección especial. Sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de grupos de atención prioritaria del Estado, como son niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, personas en situación de calle, indígenas y otras personas que están en una situación que requiere una tutela especial. Entonces ahí creo que el mensaje de este asunto es, hay que tener cuidado con lo que hacemos. Difundir. Y las personas que llevan a cabo este tema de mercadeo, de publicidad, no quiere decir que no se pueda hacer, sí se puede hacer, pero siempre con el consentimiento de la persona y cuidando este tipo de aspectos. Porque, por ejemplo, si yo voy a usar la imagen de una persona para yo vender más mi producto, pues naturalmente que esa persona tiene un derecho a una contraprestación, claro, una paga o un aspecto de beneficio. Y si pues lo hago contra su voluntad, pues naturalmente que hay una responsabilidad. Ese es como un caso que la verdad fue muy interesante en mi actuar ahora como juez en materia civil, y que desde luego me parece que también es muy sano desde el punto de vista de los derechos de las mujeres. Claro. Me parece que como sociedad la inercia de nuestra Constitución y desde luego el desarrollo de las prácticas apuntan a que las damas tengan un entorno mucho más ameno, agradable, para poder vivir y desarrollar su vida. Y tanto en el ámbito profesional, en la política, en la empresa, y desde luego en su día a día y en su entretenimiento. Y no tenemos por qué los hombres o cualquier institución agredir o intervenir indebidamente sus derechos, y como en este caso, pues si pasa, pues que haya una consecuencia, ¿no? Mira, padrísimo lo que nos dices, y creo que es un caso definitivamente emblemático. A ver, primero el derecho a la propia imagen, nos hablas ahorita de temas estéticos, de responsabilidades patrimoniales, civiles, ¿no? El daño moral de los periodistas, hasta dónde puede alcanzar. Y en este ejercicio que nos platicas de esta persona, quien fue captada en una fotografía, se utilizó por el establecimiento con fines comerciales, tú sancionas, y al final del camino creo que todos quieren escuchar cómo lo sancionaste, qué pasó. Al final del camino fue una disculpa, fue una multa, fue algo pecuniario, o sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo terminó este asunto? Bueno, al ser una demanda civil, pues naturalmente que desde la misma se establecen las pretensiones o los puntos de reclamación por parte de la parte actual, que en este caso es la dama, ¿no? Y ella desde luego solicitaba una indemnización económica, pero también una disculpa pública y entre otras prestaciones. Y bueno, pues como consecuencia de la sentencia, pues en los puntos decisorios o resolutivos,
se condena al pago de las cantidades correspondientes más la disculpa. Que el tema de la disculpa no es solamente, pues como tal, un escrito, una cartita donde se establezcan estas peticiones de excusa, ¿verdad?, para la conducta de la moral o de las personas que incurrieron en esta falta. Yo creo que el tema de la disculpa, a la luz de los criterios que ha habido a nivel internacional, particularmente el Tribunal Europeo, Derechos Humanos y la propia Corte Interamericana, la disculpa tiene una connotación de publicidad en el sentido de sí pedir perdón por la conducta que indebidamente se desplegó, pero al mismo tiempo establecer que esa disculpa trae consigo no solo el deber de no reincidir, no volver a cometer la misma, sino de además modificar las prácticas, modificar la cosa que hace sistemáticamente mal para que otras mujeres, como en este caso, no vivan esa situación, ¿no? O sea, como hacer consciente al establecimiento de lo que no debe de hacer, no es la simple disculpa. No es la simple disculpa. Y en este sentido me parece que es algo muy sano. Desde luego, es algo moral, claro, pero el elemento de publicidad tiene como propósito que la sociedad al completo se entere de que pues la honra, la vida privada y la honorabilidad de la parte actora, en este caso la dama, pues está a salvo, ¿verdad? Claro. De que naturalmente que hubo un uso indebido tal vez de su imagen por esta fotografía y que por ende el establecimiento pues comparte con la sociedad esta intención de no volver a incurrir en esta situación y a la vez de modificar las prácticas. Que creo que eso es lo interesante de este tipo de mecanismos de resarcimiento moral, ¿no? De que el mensaje no es nada más para ese antro, sino que es para todos los que se dedican más o menos a esa actividad, y obviamente el beneficio no es solamente para la sentencia y para esta dama, sino que busca que tenga una incidencia en toda la sociedad en general. Entonces creo que tiene ese elemento valioso, una disculpa en estos términos, y que desde luego que busca que otras mujeres que vivan una situación similar no se enfrenten a esa situación que puede generar desde vergüenza, desde tristeza, desde hasta un tema de depresión, por el hecho de que se le estigmatice o de alguna manera se le vea como un producto de mercadeo, lo cual no es, ¿no? O sea, todos merecemos una dignidad, un respeto a nuestra voz, a nuestra imagen, a nuestro cuerpo físico y desde luego pues a nuestro patrimonio moral, que es desde luego cómo nos percibe la demás gente, ¿no? Padrísimo. Y en esto me llama la atención lo que decías del daño estético o del tema estético y del tema en el tema de un comunicador que tiene constitucionalmente el derecho a la libertad de expresión, el derecho de comunicar, es un tema también de trabajo, está tutelado en la propia Constitución, ¿no? El derecho al trabajo, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a informar y nosotros a ser informados como sociedad. ¿Hasta dónde está la raya? ¿Hasta dónde está el límite en los asuntos que te han tocado cuando haces un daño moral en el desprestigio de una persona o te adelantas a publicitar una nota que puede hacer un daño a una persona y te puede decir, pues es mi trabajo, es mi información y tengo el derecho a reservarme la fuente de donde yo extraje esa información, ¿no? ¿Hasta dónde has tenido casos así? ¿Han habido casos emblemáticos que conozcas que puedan sí señalar a alguien y que puedan llevar una consecuencia jurídica? Sí, el tema de la libertad de expresión es todo un asunto de gran profundidad, porque naturalmente que es la base de cualquier democracia liberal, ¿no? La libertad de expresión que nutre la opinión pública y nos permite tener un debate social sobre los temas de interés para todos, ¿no? Los periodistas tienen una protección especial dado que son agentes que transmiten la información y permiten precisamente que la ciudadanía se entere de los asuntos que son relevantes y que son considerados de orden público de interés general. Partiendo de eso, pues si bien es cierto, tienen esa tutela especial, no menos cierto es que en ocasiones, por virtud de su actividad, pudieran incurrir, no digo deliberadamente, a veces involuntariamente, pues, pero en algún exceso de libertad de expresión. Es decir, la propia Constitución, los artículos 6 y 7 y su correlativo de la Convención Americana de Derechos Humanos y la propia Declaración Universal de Derechos Humanos garantizan este derecho de que las personas podamos divulgar y recibir información impresa, por escrito, medios digitales, ¿no?
La cuestión es de que también se tienen que respetar como excepciones los derechos de terceros, la vida privada, la honra. Y en este caso me parece que es fundamental entender cuáles son los hechos, es decir, los que tienen un interés noticioso, o sea, por ejemplo, que el gobernador rindió su informe de labores, pues es un hecho noticioso porque es un hecho, pasó. Pero hay otro tipo de cuestiones que son las opiniones, que esas son subjetivas de quien las emite. El estándar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abrevando de la doctrina internacional de otros tribunales como la Corte Suprema de Estados Unidos o la propia Corte Constitucional de Colombia u otros tribunales internacionales, es que el estándar de malicia efectiva, que así le llaman, que es una herramienta jurídica para establecer cuándo hay libertad de expresión legítima y cuándo hay un exceso de libertad de expresión, establece que, por ejemplo, los sujetos públicos o las personas que tienen una proyección pública, por ejemplo, artistas, deportistas, políticos y tal, funcionarios públicos, tenemos un deber de tolerancia mayor a la libertad de expresión y por ende a la crítica pública. En cambio, las personas que no tienen estas calidades, pues tienen un deber, tienen menos tolerancia, umbral más bajo, a la crítica, es decir, tiene una protección más amplia de la vida privada, de sus cuestiones personales. Entonces, esto es lo que el periodista tiene que tomar en cuenta para poder, en su caso, emitir una opinión en una nota, en un reportaje, en un artículo. ¿Por qué? Pues porque los hechos, como tal, están sujetos a veracidad, ¿no? ¿Sucedieron o no sucedieron? Punto. Sí. En cambio, las opiniones, pues desde luego son subjetivas. Y ahí donde hay aseveraciones que pueden incurrir, por ejemplo, en calumnia, que es la imputación de un hecho o delito falso, ahí es donde puede haber, en todo caso, una violación a los derechos a la honra, a la vida privada, que pueden hacer nacer el derecho correlativo de quien sufre ello, la calumnia, a poder solicitar en su caso una indemnización por violación a sus derechos de la personalidad por daño moral, ¿no? Entonces podría decirte al daño moral, a la disculpa pública y a la remuneración. Y desde luego a que se bajen los contenidos que se consideren. Como el derecho de réplica también, ¿no? Así es, también, que esa es otra vertiente que permite dar la versión de la persona a quien se está señalando, ¿no? Pues hoy no es tan fácil ya poder señalar a cualquier persona por cualquier situación y que los medios la repliquen también tienen una responsabilidad, ¿no? Claro. Esto no quiere decir que se haga cortapisas o que haya una censura a la actividad periodística, al contrario. Lo que se busca es que haya un periodismo sólido, robusto, desinhibido, fuerte, pero al mismo tiempo pues que se cuide el tema de la veracidad y el tema pues de la calumnia y los señalamientos que no tienen sustento. Desde luego medios que tienen que ser pues obviamente honestos, éticos, ¿no? Y no caer en el tema de lo que señalan a muchos medios de comunicación, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Y en cuanto a asuntos, pues desde luego sí me ha tocado conocer algunos. Pero desde luego ahí lo que se tiene que siempre analizar es que hay una presunción de legítima libertad de expresión, que esos son presunciones que vienen desde la jurisprudencia o desde la propia ley, que nos obliga en todo caso a mirar el asunto siempre bajo la perspectiva de que el periodista ejerció legítimamente su derecho a difundir ideas, opiniones o información en el contexto informativo de su función como periodista, que insisto, tiene una tutela especial. Pero, desde luego, siempre habrá contextos en donde se puede hacer señalamientos de hechos o opiniones que no sean conformes a la verdad o que no tengan un sustento fáctico o que la forma en como fueron expresados da lugar a ambigüedades, es decir, a que no sea claro cuál fue la intención de lo que se quiso difundir y eso pueda dar lugar a que se dañe el prestigio, la reputación, la honra de personas que no cometieron los hechos o que tal vez no lo hicieron de la manera en cómo se difundió y que eso, en su caso, pues se tiene que analizar en una sentencia, siempre bajo un criterio de establecer que en caso de duda se tiene que privilegiar la libertad de expresión. Claro, no, pues muchas gracias. Pues como pueden ver, hoy platicamos pues de quién es Juan Pablo, quién es el juez, qué hace el juez, algunos, por obvio tiempo, algunos precedentes de los que ha resuelto, emblemáticos como daño moral, como daño patrimonial, el tema que nos platica de la propia imagen. Hoy es importantísimo también tener claridad que con las tecnologías de la información
y con todo lo que se puede subir a plataformas, es tan fácil editar, es tan fácil subir y es tan fácil sacar una fotografía a alguien. Y imagínate utilizar inteligencia artificial, lo platicaba con un amigo hace unos días, ¿hasta dónde se va a regular eso? La regulación expresa para eso creo que todavía no la hay, habría que trabajar mucho en ello, te pueden falsificar la voz, te pueden sacar que estás en la playa o que estás en el desierto o que estás en cualquier otro lugar donde no estés con inteligencia artificial. Eso creo que hay que explorar esa parte, hasta dónde va. Y bueno, como siempre, es un gusto coincidir con Juan Pablo, el juez Juan Pablo Hernández Venadero, como les dije, un gran profesional, un gran jurista, un gran académico, y la verdad es que estamos muy contentos de tenerte aquí. Esperamos que sea la primera de muchas y agradecemos que hayas atendido esta invitación, Juan Pablo. Al contrario, doctor Rodrigo, muchas gracias por esta oportunidad. Desearle lo mejor, los éxitos en este nuevo proyecto, siempre emprendiendo cosas nuevas para generar esa incidencia, esa trascendencia en la sociedad. Saludos a su amplio auditorio y de nuevo reiterarle mi gratitud por esta gentil invitación. Muchas gracias. Pues nos vemos en el próximo episodio de Ecos del Poder. Muchas gracias. Aquí no buscamos discursos, buscamos entendimiento, reflexión y propósito. Construimos puentes entre quienes toman decisiones y quienes viven sus consecuencias. Porque el poder también tiene eco y es momento de escucharlo.